La dictadura de Delcy Rodríguez ha perdido el poder real. El analista político experto en energía y petróleo y presidente de la consultora Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, destapó la verdad que el chavismo intenta esconder. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, es quien verdaderamente controla el destino político de Venezuela. Rubio es hoy el jefe de Delcy y Jorge Rodríguez. Ante la presión implacable de la administración Trump, la dictadura roja está desesperada intentando ganar tiempo y dilatar las elecciones libres, porque sabe que el pueblo los va a barrer. Esto está siendo manejado por el secretario Rubio. El jefe de Delcy Rodríguez es Rubio y el jefe de Dinora Figuera es Rubio. El pueblo venezolano ha tenido 20 años de paciencia, por lo menos. Sin embargo, la paciencia es la que nos puede llevar en este momento a las elecciones, que es lo que al final conduce la tercera fase. Jason, ¿qué ocurre? El secretario Rubio, cuando planteó que se iban a reunir la Asamblea Nacional de 2015 encabezada por Dinora Figuera y el representante, y aquí es importante, el representante del Ejecutivo que ellos consideran, que es la que administra el interinato, Delcy Rodríguez, que es Jorge Rodríguez, el 1 de agosto indicó que se iniciaba la tercera fase, que es la fase de la transición a la democracia. Recordemos que está establecido 3 fases. La primera, estabilización, que es básicamente que no se generara caos o se genere caos dentro del país, control del país en ese sentido. Segunda fase, recuperación económica, que es a través del regreso de las empresas petroleras al país. Y tercera fase, la transición democrática. Antonio de la Cruz explicó que Jorge Rodríguez declaró públicamente que no era el momento de hablar de elecciones tras los sismos. Sin embargo, cuando Marco Rubio y Dinora Figuera publicaron el comunicado imponiendo el inicio de la fase 3, es decir, la transición a la democracia, a Rodríguez no le quedó más remedio que aceptar y aparecer en la mesa, evidenciando que el régimen fue obligado a sentarse. Días antes de que el secretario Rubio o Dinora Figuera publicara que se iniciaban las reuniones el 1 de agosto, una semana antes, unos días antes, ¿verdad? Jorge Rodríguez declaró que no era el momento de hablar de elecciones ante los sucesos de los terremotos en Venezuela y que en este momento no iba a haber una agenda electoral. En ese momento, cuando sale el comunicado de Dinora Figuera, respaldado por Marco Rubio, y digo Marco Rubio porque no fue por el Departamento de Estado directamente dentro del logo, quiero decir, sino que él es el que firma con su ex y dice felicito, y después sale Jorge Rodríguez diciendo que sí en los acuerdos. Es que aquí, si estamos viendo que se quiere construir consenso, ese es un punto que lleva a la mesa Jorge Rodríguez, pero también muestra que es lo uno y lo otro, que aquí no hay una secuencia de uno tras de otro. Aquí lo que está planteado es, ok, se conversa de la ayuda humanitaria y todo lo que requiere, porque si lo vemos como funciones, que lo dijimos al principio, legislativa y ejecutiva, el manejo de los terremotos es del ejecutivo, es del interinato, no del legislativo. El legislativo puede facilitar algunas leyes para uso extraordinario de recursos, pero no la solución de la situación humanitaria. ¿Cómo ha conducido la administración Trump este proceso? La fase 1 y la fase 2 ha sido conducido con un rol primordial por parte del interinato, que representa, en términos de poderes, hay que empezar a ver esto como un proceso de los poderes, del poder ejecutivo. ¿Por qué maneja Delcy la fase 1? Porque le controla
el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior, que son los que aseguran, ¿verdad?, la estabilidad dentro del país. Ella es la que le toca como ejecutivo, como representante, ¿verdad?, de esa función. La fase 2 también la maneja Delcy, porque los contratos petroleros se firman con el ejecutivo. La fase 3 la maneja la Asamblea 2015. Aquí hay un dato importante, Jason, que los 3 comunicados, porque lo que sí produjo el 1 de agosto fueron 3 comunicados en el mismo sentido y en la misma dirección, que es que Jorge Rodríguez no representa una Asamblea Nacional, sino al interinato. Y ahí sí hay un distingo. ¿Por qué hay un distingo? Porque en la fase 3 se reconstruyen las instituciones que son el Consejo Nacional Electoral, que son las líneas de conversación y de acción, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, la garantía de los derechos políticos venezolanos, a los venezolanos, y la libertad de expresión, es la 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en estas comisiones de trabajo, si lo queremos ver como un legislativo, se arman comisiones de trabajo para llegar a una propuesta. Y por eso Rubio dice, esperemos que sean meses y no años, porque son conversaciones para llegar a un acuerdo de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, que si tuviésemos la vocación y el enfoque a obtener esos representantes, eso se puede conseguir en un mes, mes y medio a lo máximo. El secretario Marco Rubio declaró que esperaba que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de meses y no años, antes de una primera ronda de negociaciones entre el gobierno y opositores. Como ya he dicho, tienen que tener libertad de prensa, tienen que tener participación multipartidista, tienen que tener reconciliación nacional y además una comisión electoral que actúe con precisión, que cuente cada uno de los votos. Así que eso tiene que suceder y tenemos que trabajar sobre esto, pero reitero, solamente han pasado 6 meses desde que Maduro fue destituido. Y hay mucho que está sucediendo en estos momentos con la economía y cosas así que estamos moviéndonos en diferentes caminos. El primero es la vida cotidiana, la economía y bueno, todo eso en Venezuela debemos mejorarlo para que sea más próspero. También tenemos que facilitar la transición política y también tenemos que tener un papel que desempeñar en cada parte de la sociedad venezolana. No solamente es organización de elecciones, sino toda la construcción del futuro del país y de sus elecciones. Así que con perseverancia y un poco de paciencia, no años, pero ciertamente meses, semanas, vamos a necesitar algún tiempo para lograr esto. Porque imagínense, en algunos otros se ha logrado durante décadas. Pero si miran las transiciones en Europa del Este, por ejemplo con el telón de acero y esta caída, se demoraron alrededor de 3 años y medio del totalitarismo hacia la democracia y estas cosas son muy difíciles de manejar. Yo sé que todos estamos acostumbrados a resultados inmediatos y tenemos unas expectativas muy altas, pero si lo queremos hacer de la manera correcta, si queremos tener una transición democrática correcta que traiga a la sociedad y bueno, que haya una reconciliación real, necesitamos que participen libremente los otros participantes y también necesitamos una economía para que el futuro no herede un desastre, para que no herede un proceso de reconstrucción, sino que haya un Estado funcional. Así que todo esto es lo que necesitamos y no se logra de un día para el otro, pero las agujas están hacia el punto que queremos y hacia donde todos queremos y si hay progreso, y bueno, el progreso va a continuar y estamos comprometidos con esto. 7 meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, delegados de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y opositores tienen previsto reunirse esta semana en Caracas en una fecha no divulgada.